Nos encontramos en el marco del coloquio dedicado al filósofo hispano-mexicano Adolfo Sánchez Vázquez a 100 años de su nacimiento. El filósofo, y nos encontramos aquí con el profesor Wolfgang Fritz Hauck de la Universidad Libre de Berlín, quien es autor de un numeroso conjunto de obras y director de un diccionario histórico crítico del marxismo en 15 volúmenes. Van aparecidos solo, por lo menos por ahora, 8 volúmenes. Tenemos el gusto de entrevistar al doctor. Él hizo la primera conferencia inaugural del coloquio. Profesor Wolf, quisiéramos que nos expusiera brevemente cuál es la importancia de Adolfo Sánchez Vázquez. Bueno, es una importancia doble o triple. Primero, claro, su obra principal, la obra Filosofía de la Praxis, la escribió casi en 3 constelaciones históricas. En el tiempo que todavía la Unión Soviética era casi para siempre, eternidad. En la próxima de su crisis, los últimos comentarios en el momento en que la Unión Soviética había desaparecido. Y él casi es una guía de una época a la otra. Es una muy importante, porque si esa época de la cual él viene no se entiende, no se entenderá niente del futuro. Él crea un puente en la forma en que él ha realizado la ruptura con el dogmatismo soviético. Ruptura y continuidad a la misma vez. Para usted, ¿qué podemos entender por filosofía de la praxis? Bueno, la filosofía de la praxis es se puede explicar muy bien con una fórmula de Gramsci. Gramsci dice, nosotros tenemos casi 2 conciencias. La una en que repetimos lo oficial. Es más o menos una capa ideológica de nuestra conciencia. La otra es la conciencia de lo que hacemos. Es la conciencia práctica de nuestra vida. Esa es la esencial, donde falta empezar. De aquí, organizar el modo de entender nuestra situación y de cambiar esa situación, si es necesario. Y la importancia de la filosofía de la praxis es que hace exactamente eso. No es una filosofía desde arriba, abajo, sino desde abajo, arriba. Y ese arriba es otro arriba, porque es el arriba en que los humanos nos levantamos de formas de supresión, de explotación. Eso es su sentido. En la Unión Soviética se desarrolló una estética del realismo socialista que Sánchez Vázquez considera que no es la estética de Marx. ¿Qué piensa usted al respecto? Bueno, atención, es un fenómeno muerto ya, ese realismo socialista. Sí. Y es muy fácil de triunfar sobre muertos. Sí. ¿Ah? Es una cosa más contradictoria tal vez que aparece hoy en día. Pero claro, el arte era servidor o servidora servidor del poder. El arte tenía que, en forma de realismo socialista, no ser realista, sino irrealista, es decir, imaginar lo real como si fuese lo desiderado, como si fuese conforme con los principios de Marx, que no lo era. Eso es la crítica. Y para Adolfo Sánchez Vázquez, la producción artística es, ¿cómo puedo decir? Como la forma de práctica más pura, más
originaria, condensada casi, y por eso el paradigma de pensar la praxis de todos nosotros, porque en el arte se puede descubrir, si puedo decir eso, nuestra posible libertad. Cuando se derrumbó los regímenes del Este en 1989, se consideró que también se había derrumbado la teoría de Marx, que ya Marx no tenía nada que decir, que estaba muerto. ¿Considera usted que Marx ha muerto o sigue vigente? Bueno, es más vigente que nunca, porque es como si este mundo de ahora mismo fuera una ilustración de lo que dice ya en el Manifiesto Comunista. Es por eso que la burguesía del mundo ha leído en el momento de la gran crisis mundial que empezó en Estados Unidos, ha creído, leyendo al Manifiesto Comunista de Marx, como si fuera la descripción de ellos mismos, de esa situación. Falta leerlo. No en la parte en que habla sobre el movimiento obrero, eso es verdad, pero en lo que dice sobre el capitalismo, no es un texto de su tiempo, es un texto para hoy. Solo hoy es así, que los poderes nacionales ya no son los poderes del día, ¿no? Socavados son. Marx decía que al principio del Capital, que la sociedad era un inmenso arsenal de mercancías y la mercancía sigue siendo el elemento fundamental del capitalismo actual, con su valor de uso y valor de cambio. ¿Qué opina usted de este aspecto? Y en relación al Manifiesto Comunista, describe ese mundo en que en un país árabe, en un hotel, puedes consumir queso de Dinamarca y comprar bolsa de, no sé, del sur de México y whisky de Estados Unidos. Es un mundo cosmopolitizado en forma de mercancías, sí, pero no cosmopolitizado en forma política. Sí. Es un mundo caótico, un mundo dominado para esa fuerza insaciable que se llama capital, y los estados son como, ¿cómo diría?, dueños semblantes solo, porque en pánica hacen lo que creen que es necesario para el capital transnacional. Y eso vale también el gobierno de un país como Alemania. Es así. Y además vale para los países que son como súbditos de uno de los grandes de los poderes imperiales, como México en relación a Estados Unidos, o como Grecia, Italia, España en relación a Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Eso, todo, las fuerzas que han creado ese mundo de hoy, ese mundo en proceso de, bueno, como un tren, dice Walter Benjamin, que corre hacia el abismo, ¿no? Sí. Esa es la situación en que estamos, sí, en varios respectos. Que hay que aplicar el freno para no ir al abismo. Es por eso que Benjamin dice la revolución no es la locomotora, como ha dicho Marx, sino el freno de emergencia. El pensamiento de Marx capta la esencia de la sociedad capitalista, pero algunos piensan que en la actualidad algunos problemas no están abordados por Marx, que Marx no es vigente para la actualidad. ¿Qué piensa usted al respecto? Es como Adolfo Sánchez Vázquez dice, el problema con Marx es lo que dice sobre el proletariado. Es la parte que hay que revisar. Y dice además que, y estoy absolutamente de acuerdo, que los problemas de hoy en día, una clase sola
no puede encontrar solución. Dice, un poco es lo que ya Gorbachev ha dicho. Esos problemas son los problemas de la humanidad ahora, de la gran mayoría. Las capas medias, que en Estados Unidos desde 30 años pierden de futuro. En otros países es igual, en Brasil es igual, en Europa es igual. Es decir, que el concepto de transformación del mundo de hoy en día se presenta en otros términos que en los días que Marx creía su presente. Marx decía que la clase obrera industrial era la palanca que organizándose iba a transformar la sociedad capitalista. Hoy nos encontramos con una transformación de la clase obrera, de los empleados, y encontramos una nueva situación, aunque siguen siendo asalariados. ¿Qué piensa usted al respecto? El sujeto de la historia, ¿cómo se ha transformado? Otra vez estoy muy de acuerdo con Sánchez Vázquez. Bueno, en primera, falta decir que nunca había tantos trabajadores asalariados en ese globo que hoy. Sí. Desaparecido no, nada de eso. Sí. No ha desaparecido el trabajo asalariado. Solamente las formas han cambiado mucho, muchísimo. Y sobre todo la distribución de esa fuerza, siempre fundamental para la vida social, porque crean las riquezas, ¿no? Crean la comida y todo que necesitamos. La forma de distribución que ahora es global. Y ellos no son globales. No hay forma organizativa de los trabajadores del mundo, trabajadores de varias capas, hasta los ingenieros y médicos y maestros de universidades como esa, no tienen una unidad global. El capital sí los tiene. El capital transnacional sí los tiene. Tiene sus dependencias en todos los continentes, tiene en forma de ordenador integrado con comunicación global, la forma de casi sincronizar la coordinación de capitales transnacionales. Tienen la posibilidad, el poder de anular todo lo que un Estado nacional quiere regular, porque si regulan lo que no gusta al capital, van a hacerlo en otros países. Esa es la situación. Y las leyes fundamentales sí se encuentran en Marx. Y yo no sepa dónde yo tendría que informarme. Lo que Marx dice no es suficiente, pero es imposible de entender ese mundo de hoy sin entender lo que es capitalismo. Muchas gracias, doctor Hauck, muy amable por su presencia. Gracias. Y también al auditorio que nos ve y nos escucha. La doctora Freyja Hauck es una filósofa, directora de una colección vinculada al Diccionario Histórico Crítico del Marxismo, que se llama Diccionario Histórico Crítico del Feminismo. Y recientemente se publicó y se presentó en la facultad, en el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades, su libro sobre Rosa Luxemburgo. Le agradecemos mucho que esté con nosotros. En Europa, sí, el feminismo. Todas las preguntas que las mujeres tienen en referencia a la división del trabajo, a cómo educar a niños, cómo tener un futuro, cómo organizar su vida cotidiana,
cómo encontrar justicia. Es un drama de miles de años. En las últimas generaciones no ha cambiado totalmente. Pero el feminismo en tal no existe. Son muchas corrientes bajo condiciones neoliberales. Muchas corrientes tratan de conseguir más para sí mismo, pero no para el conjunto. Ella representa un socialismo feminista que no quiere más para una parte de la sociedad, sino que toda la sociedad sea una casa para todos. Al inicio, el feminismo criticó a un marxismo dogmático, oficial, que relegaba el problema de la mujer hasta después de haber revolucionado la sociedad capitalista. ¿Qué piensa al respecto? Es justo, porque en el marxismo oficialista la categoría fundamental es la categoría del trabajo, y la gran análisis que Marx ha hecho del significado del trabajo en el desarrollo de la sociedad hasta el capitalismo y especialmente en el capitalismo. Analizando el trabajo en el capitalismo, necesariamente el trabajo femenino en casa, que no está pagado, trabajo para niños, para viejos, para enfermos, todo eso no está incluido. Así que es una situación curiosa tener un concepto de trabajo que excluye casi la mayoría de las actividades femeninas. Esas son todas las partes que no son pagadas. Eso que es la razón por que las mujeres no son representadas en la jerarquía social, porque las mujeres pueden solo en la parte del tiempo entrar en el mundo formalizado del trabajo. Y eso quedan abajo, al margen, y es aquí su protesta entra, que esa estructura siempre se reproduzca con el pagado, con el trabajo no pagado, que no significa nada. Eso no es Marx, pero el foco principal de Marx es trabajo bajo condiciones capitalistas, trabajo que crea plusvalía. Y así que el continente del trabajo completo no está en el visado de Marx. Nosotros necesitamos un concepto del trabajo social total, con todos los sectores pagados, no pagados. Aunque Marx y más Engels abogan por la liberación de la mujer, de alguna manera el feminismo ha propuesto que es necesario ampliar el concepto de trabajo, porque solo se hablaba de un tipo de trabajo y no se consideraba otros tipos de trabajo, como el trabajo doméstico, por ejemplo. Y por lo tanto, ¿qué considera usted cuál es la posición de un feminismo actual? The idea is to start with an idea of the total whole of activities. Then you have those which Marx already has analyzed. You have those in the field of Vas a ver algo muy curioso, que los trabajos
pagados y desarrollados para el provecho del capital en el capitalismo. Esos trabajos al mismo tiempo desarrollan su fuerza productiva, todavía son más productivos. Pero los trabajos de las mujeres no hacen posible la racionalización. Necesitan su tiempo para educar a niños o curar enfermos, etc. O para los viejos. Todo eso necesita mucho tiempo y no puede ser racionalizado en forma profitables. Y claro que por eso siempre está reducido, el otro siempre aumentado, el sector productivo para el capital. Lo que falta es la perspectiva del trabajo para la sociedad entera, para la totalidad, el trabajo total social. For the development of the whole of society. So these are in concurrence to each other, and you don't catch it if you don't start with the concept of social total labor instead of paid labor and unpaid labor. Como usted sabe, este gran utopista Charles Fourier, autor de la obra El Nuevo Mundo Amoroso, considera que el grado de liberación de la sociedad se puede establecer por el grado de liberación de la mujer. ¿Usted qué considera al respecto? Sí, pero eso no es conectado exactamente con el concepto de trabajo, sino está relacionado a la relación de los dos géneros, de cómo son relacionados entre ellos. Como los fuertes se relacionan a los débiles, hombres de relación a mujeres, son menos fuertes. Si quieres llegar a esto, ves que la gente tiene que cambiar, los hombres tienen que cambiar. No es fuerza individual y competición de los unos contra los otros, puede ser la perspectiva. Y no es por eso que para las feministas no hace sentido de ser iguales en hombres, sería ser iguales en competiciones, en egoísmos. Como dice Marx, el criterio es en qué medida el individuo singular deventado casi una comunidad o un ser comunitario del todo. Gemeinwesen geworden ist. Se ha dicho que la llegada al poder de la mujer cambiaría sustancialmente la forma del poder por los valores tradicionales que tiene la mujer. Pero tenemos tres ejemplos. Margaret Thatcher, ¿no? Indira Gandhi y Angela Merkel, en la cual realmente ellas están comportándose en forma igualmente dura que los hombres. Entonces, ¿qué piensa usted respecto de esta idea? Among all those lions, just some women to si tú pones entre todos esos leones una sola mujer, va a ser un león ella misma, no puede cambiar nada. Al pesar de tener alguna tendencia un poco más blanda, más... Los Condoleezza Rice y otras hacen exactamente lo mismo que los hombres. Pero hay una relación curiosa. Si se ponen lo suficiente mujeres en las capas altas del poder, entonces podría cambiar algo.
porque ellas introdujeron la cultura de la casa. En mi clase los estudiantes siempre tenían, en sus clases siempre estaban algunos hombres, muchas mujeres, porque los hombres pensaban que no podían aprender nada de mujeres. Y las mujeres se sentían inseguras en el mismo momento. No, los hombres estaban inseguros cuando había más de 10% de mujeres. No les parecía posible que las mujeres podrían dominar un debate. A pesar de que en el mundo todavía falta mucho en relación a la liberación de la mujer y la consideración de la libertad tanto para el hombre como para la mujer, ¿considera usted que el feminismo es una de las corrientes triunfantes en el siglo XXI? ¿O que se han alcanzado? ¿Es un movimiento potente? Yes, it's the most consistent, the strongest. Es el más consistente, más fuerte, el único que ha una perspectiva tan larga, porque los problemas de las mujeres no han encontrado hasta ahora solución. Actualmente hemos empezado a reorganizar la cooperación feminista internacional de los años 70 del siglo pasado, cuando las mujeres, y esas mujeres invitadas ahora han contestado inmediatamente. Toda la generación de las activistas de primera línea de los años 70 de varios países han contestado que falta reabrir esa tarea, reorganizar ese movimiento. Y también que faltaba conquistar el universo marxista y transformarlo en un marxismo más humano, que reconoce que hombres y mujeres iguales. Es decir, la tarea es al mismo tiempo de reformar el marxismo, una tarea para generaciones. Doctora Frigga Haug, le agradecemos mucho su entrevista, su presencia. Muchas gracias, Gabriel. Y al auditorio habernos seguido en esta interesante conversación.